Amén. Vamos, por favor, a el libro de Efesios. Estamos yéndonos por el libro de Efesios. Y estamos viendo aquí parte 2. Y estamos orando por los santos. Pero aquí la parte 2, el título debe de ser El poder detrás de la oración. El poder que hay detrás de la oración. Vamos a ver versículos 17 al 23. Versículos 17 al 23 dice así la palabra de Dios, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de reverencia en el conocimiento de Él, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y Señor, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llene en todo, lo llena en todo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En este momento te pedimos que los ilumines, Señor, para que nos des el entendimiento espiritual, Señor, para ver tu palabra, que podamos conocerte más y ser transformados por tus escrituras. Que esta mañana tu nombre sea, Cristo Jesús, sea exaltado arriba de todos los nombres en esta predicación. Que sea tu palabra, Señor. Te pido esto, Señor, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un texto poderosísimo, que es importante que lo veamos cada rato. Es algo que a mí me ha levantado, despertado también, ¿verdad, hermanos? Porque podemos conocer, hay mucha gente en la iglesia que sabe de Dios, sabe de Cristo, pero no lo conocen personalmente. Entonces aquí Pablo por eso está pidiendo, ¿verdad?, que nosotros podamos tener ese conocimiento espiritual, no nomás intelectual, ¿verdad? O hay mucha gente que cree en Dios, ¿verdad? Pero eso no es lo suficiente, ¿verdad? Tiene que haber un trabajo que solo lo podemos tener en Cristo Jesús. El trabajo de la salvación no viene por nosotros mismos o por nuestras manos o por cosas que nosotros podamos hacer, sino vienen por el nombre más alto de todo que Dios le ha dado esa posición, y ese es en Cristo Jesús. Entonces Pablo ahorita está en Roma, está bajo arresto, lo arrestaron, pero está en casa, ¿verdad? Está en casa, lo arrestaron, está en un lugar donde tiene soldados, tiene gente que lo está cuidando, porque también había el peligro de estos asesinatos, lo querían asesinar. Pablo está ahí esperando porque apeló a César. Entonces ya han sido como más de 4, a lo mejor 5 años que dejó la iglesia de Efesios. Desde que vimos en Hechos, ¿verdad? 20, cuando él habla con los ancianos ahí, ya han pasado años. Injustamente ha sido encarcelado, injustamente ha sido él ahí, aunque han probado que él es inocente. Pablo, después de aquí dar el saludo, ¿verdad?, largo, una sentencia más larga que tenemos en la Biblia, da ese saludo y nos enseña la bendición que tenemos en la naturaleza de Dios, en Él, ¿verdad? Todo lo que tenemos en Él, todo lo que tenemos en Cristo y todo lo que tenemos en el Espíritu Santo.
nos comienza a decir también que un corazón de gratitud. Comienza Pablo con un corazón de gratitud, una oración de gratitud, ¿verdad? Y una gratitud de alabanza, ¿verdad? Su vida comienza con alabanza por todo lo que acaba de decir, lo que es Dios, y nos enseña que estamos nosotros sin mancha en frente de Dios. Para eso nos hizo, para el propósito de su gloria, para que estemos sin mancha en la presencia de Dios. ¿Cómo te ves en la presencia de Dios? ¿Verdad? ¿Te ves sin mancha o todavía andas manchado? Es imposible que Dios nos vea a nosotros, sino lo que ve es la justicia de Cristo, porque ahorita si viniera y no tuviéramos a Cristo, va a haber todas las manchas. Pero porque estamos en Cristo Jesús, toda aquella cosa incorrupta que tuvimos, ya Cristo la cubre en nosotros. Es absolutamente algo increíble ver de que cuando Dios nos ve, porque si ponemos a ver una cámara en nuestro corazón toda esta semana, los pensamientos que tuvimos, las actitudes que tuvimos, las inmadurez que tuvimos, si nos ponemos a ver todos los secretos de nuestro corazón esta semana, yo estoy seguro que muchos estuviéramos avergonzados si Dios estuviera presente. Pero la cosa es de que Dios no ve eso en el creyente. Dios ve la justicia de Cristo. Estamos vestidos de su justicia. Es increíble, hermanos, ¿verdad? Es algo increíble que tenemos en Cristo. Entonces, sobre la sangre de Cristo, el sacrificio, recibimos el perdón de los pecados y todas las promesas. O sea, no nomás recibimos el perdón de los pecados, pero también recibimos las promesas y la garantía que somos sellados en el Espíritu Santo. Hay una garantía, garantizado, ¿verdad? Que estamos en el Espíritu Santo. Nadie de nosotros nos merecemos esto, porque esto fue hecho por la inmensa gracia de Dios, el amor grande de Dios, aunque éramos malos. Dios, como quiera, en su bondad nos salva. Y todo eso se creó para el propósito de nosotros existir, y fuimos creados para la alabanza de su gloria. Para eso somos, para la alabanza de su gloria. Y lo repite Pablo muchas veces. Y es algo que debemos de nosotros repetir, porque en veces no actúo yo, o no actuamos como cristianos para la alabanza de su gloria. En veces actuamos en una manera que no es muy beneficial para la gloria de Dios. Por eso es bien importante que Pablo lo sigue mencionando, para que eso nos dé esa actitud de nuestra posición en Cristo. Nuestra posición como creyente ya no es en el mundo, nuestra posición ya no es en la carne, ya no debemos de ser llevados por la carne, ¿verdad? Por eso hace esta oración Pablo. Por eso dice, porque mira, somos rescatados de la carne, ya no vivimos en la carne, sino la vivimos por fe, sabiendo que esta carne no vale más, tenemos fe que Cristo vale más que los deseos que nosotros queremos. Pero por eso pide que haga un entendimiento espiritual, que haga una revelación, que haga una iluminación de nuestro conocimiento a nuestro Señor Jesucristo, a lo que Dios ha hecho, a lo que el Espíritu Santo ha hecho, a lo que tenemos en Dios. Porque cuando podemos verlo de esa forma, vas a ver que vas a ser más libre de la carne, vas a ver que tu actitud va a cambiar. Entonces tenemos que entender que ya nuestra posición no es en el mundo, y todavía en veces queremos tener un pie allí, ¿verdad? Pero ya no somos del mundo, ahora nuestra posición es en Cristo Jesús. Ya no tenemos nosotros este cuerpo enraizado. Ahora este cuerpo nomás es como una carpa, es como ropa, como un saco que tenemos que traer aquí mientras que estamos aquí, pero realmente se quita, ¿verdad? Y un día vamos a tener un cuerpo nuevo. Esa es la promesa que tiene Dios. Entonces es un ánimo, hermanos, de diferenciar, ¿verdad? De poder ver esto. Entonces Pablo continúa con las acciones de gracia, de lo que Dios ha hecho y como la iglesia de Éfeso ha respondido. Entonces Pablo entiende ahí que ha respondido. Entonces todo lo que tenemos que ver en la vida cristiana es de que no podemos escondernos detrás de Dios, en el sentido de que pues Dios conoce mi corazón.
Vemos que Pablo en Corintios habló de esto porque mucha gente ahí comenzaron a tener vanagloria en quién era su pastor o quién era, debajo de qué enseñanzas estaban, y hablaba ahí y decía Pablo, oye, ustedes lo que dicen, unos dicen que son de Pablo, nosotros somos de Pablo, el gran apóstol. Otros decían, soy de Cefas, soy de Pedro. Somos del original, Pedro era el original que andaba con Cristo. Ese no se cayó del caballo, ¿verdad? Se cayó de Pedro andaba con él. Otros somos de Apolos. Apolos, un hombre educado, un hombre que le daba vergüenza en un sentido a Pablo. Pablo decía, yo no tengo esa manera de predicar que tenía Apolos, tenía un don de predicar. Y uno decía, yo soy de Apolo. Y luego había unos que decían, pues nosotros somos de Cristo. Pues ¿quién los iba a tener a contable? ¿Verdad? No, pues Dios sabe. ¿Nunca han oído eso? Dios sabe mi corazón. Y les dices, o los exhortas, o les quieres corregir, y Dios sabe mi corazón. No tengo que Dios sabe. Pero la cosa es de que Dios nos hizo en un cuerpo, y por eso está hablándole a la iglesia a Pablo, que no debemos de vivir la vida cristiana solos. Dios nos hizo para vivir la vida cristiana como el cuerpo local. No es la iglesia universal. Habla poco de la iglesia universal en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla mucho más de la iglesia local. Entonces, la razón que no queremos estar en la iglesia local es porque no queremos la luz. Y cuando no somos de Dios, el que no es de Dios no quiere luz, porque ¿qué hace? Expone todos sus malos hechos. No quiere que veas el pecado. Pero cuando somos de Cristo, podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Sí, soy un orgulloso, arrogante, celoso, todos los pecados. Y podemos decir, Señor, yo sé, pero sabemos y tenemos confianza y garantía que Dios nos está haciendo más y más en su imagen. Podemos ser, como cristianos, podemos ser la gente más transparente del mundo porque tenemos el perdón de los pecados. ¿Ok? Y voy a hablar más de esto, hermano. No, lo que tenemos lo que va a enseñar Pablo es decir, mira, no es un deseo de que yo quiero entender a Dios, de que yo quiero ser más como Cristo, que yo quiero tener piedad. Y yo deseo piedad, híjole, yo quisiera ser santo, ser piedad, ser como este hermano, ser como el apóstol, ser como Cristo. Yo quisiera, no, hermanos, Dios garantiza que serás transformado más en su imagen. Porque dice, Cristo nos dejó y dijo, por sus frutos nos os conocerás. En Mateo 18 nos enseña la disciplina de la iglesia. Habla Cristo y nos dice allí, disciplina. Si un hermano tiene algo contra ti, ¿qué haces? Ve con él. Y si pueden resolverlo, has hecho un amigo. Y si no hace caso, ¿qué? Ves con otros 3 personas, con otros testigos. Y si no hace caso, llévalo a la iglesia. Y si no, frente a la iglesia, y si no, lo excomunicas. No para que lo opresamos, que lo apachurremos, sino para que pueda venir, que dice, a un arrepentimiento. Y dice Cristo, va a haber decisiones que vas a tener que hacer tú fuertes, solos. Pero dice Él, en donde 2 o 3 están, ahí estaré yo. No está diciendo de que si no hay mucha gente, ¿verdad? Esa es otra doctrina falsa. ¿Por qué? Porque nosotros no leemos la Biblia, nomás leemos el versículo y no leemos la Biblia y comenzamos pastores y gente, cuando estás en un miércoles, yo me acuerdo creciendo y diciendo ellos ahí, ven unas cuantas personas y para animar a la iglesia dicen, donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Y yo pues, y cuando no están 2 o 3, estoy solo, ¿dónde está el Señor? ¿Qué está pasando aquí? Aquí en Mateo 18 sigue Cristo hablando de disciplina. Dice, cuando la mayoría no quiera, pero 2 o 3 en mi nombre estén, que son pastores que de verdad estén en la palabra, dice, ahí voy a estar yo. Cuando la mayoría haga una decisión mala, aunque ustedes sean los que son menos, ahí estoy yo. Y luego dice Cristo, y lo que se ata aquí en este mundo se va a atar allá. Si esa persona está bajo disciplina y no quiere hacer caso, se va para otra iglesia y no se arrepiente, un día va a llegar a los pies del Señor y lo que se dijo allí, en donde 2 o 3 estaban en su nombre, eso mismo los cargos van a llegar al cielo, hermanos. Hay mucha gente que han recibido disciplina o han recibido exhortación y brincan y se van a otras iglesias y sin arrepentimiento, y nosotros queremos hacerlo mejor bíblicamente. Creen que se van a escapar, pero un día, si no se arrepienten, Dios les va a traer esos cargos, porque es serio la iglesia local. Es de Dios, no es del hombre. Es de Dios. Entonces,
Aquí lo que está pasando es de que está viendo fruto Pablo. Está viendo fruto, no está viendo una persona que no, está viendo la iglesia y ve que hay fruto, como la iglesia en Coloseo. Aquí en Efesios hay fruto y Pablo está agarrándose de que lo que en gratitud porque han respondido a la palabra de Dios la iglesia de Efesios. Amén. Digo, pues me fui, dejé a estos hombres y él tenía preocupación de cómo les fue. Pero una vez más, Pablo ahí nos enseña que no es Pablo, sino es Dios. Y Dios tenía esa iglesia bien agarrada. Pero había unas cositas que tenía que explicarle. Estaban igual inmaduros. Entonces oímos esa grave cosa, nomás en este libro pequeño, en este libro, pero me puedo ir desde Génesis hasta Apocalipsis y te enseño ahí todo lo que te voy a decir ahorita. Pastores mismos han dicho esto, desde el púlpito o afuera, en lo privado. Gente tiene esta mentalidad que es del diablo, hermanos. No estoy diciendo que ellos los están trabajando para el diablo, pero esa teología o esa ideología es del diablo. Dicen esto. Pues los hijos, no, mira, los hijos, Dios, no tienes un manual para eso. No somos perfectos padres porque Dios no nos dio un manual para eso. Pues así salieron porque, pues ¿quién tiene manual para eso? Qué feo es eso, hermanos. Qué cachetada para Dios es eso. Para un cristiano decir eso, ¿verdad? No estoy hablando de un incrédulo, estoy hablando de cristianos que están predicando, que tienes todo en Cristo, la esperanza en el Señor y te dan toda, pero y ser padre, no te dejan libro, no te dejan manual para eso. Nomás en este librito pequeño que estamos leyendo, nomás aquí, cómo ser buen patrón, cómo ser buen trabajador, cómo ser buen padre y madre, cómo ser buen hijo, cómo respetar al gobierno, aquí te dice la vida práctica en el capítulos 3 al 6 y al fin dice Pablo, agárrate la armadura porque en este mundo hay guerra espiritual. Nos vamos a Tito y ¿qué dice? Mujeres enseñen ¿qué? A las más jóvenes, no de edad necesariamente, ¿verdad? Mujeres maduras, enseñen cómo ¿qué? Cómo a ser mujer. Y incluso cómo ¿qué? Someterse ¿a quién? A sus esposos. ¿Y qué crees que dice ahí también, esposas? A los varones, sométete a Dios y a tus esposas también. Pero hay una regla, que Dios nos ha dado a nosotros todo lo necesario para poder criar a nuestros hijos, para poder vivir en este mundo, para poder vivir en esta vida, todo lo que es práctico, cómo usar nuestras finanzas, todo está en la Biblia. Dios no dejó nada fuera que no vayamos a necesitar. Dios es suficiente para todo lo que necesitamos en la vida práctica y en la vida eterna. Todo te lo ha dado en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que Pablo estaba absorbiendo a la iglesia y vio enseñaron evidencia de que aunque no eran maduros, había evidencia fundamental de que, quizás esté maduro, pero definitivamente son creyentes. Son creyentes, porque ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron? En gratitud y en amor. Si no hay amor, no tienes nada. Amor. Y ahí está la lista que hace Pablo en 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor no anda quejándose de otra gente, el amor es bondadoso, no es celoso, no, ahí te dice todo, ¿verdad? No podemos decir, amo a mi hermano, y luego te voltean, hombre, mira cómo están, y critican, no. Vemos que había oración por sus hermanos. Había más oración, había bien pequeña crítica aquí, y había todo lo que se trata es oración. Orar, porque es que nosotros no somos soberanos, nosotros no sabemos qué está detrás de cada decisión, nosotros no sabemos lo que está pasando detrás de las cortinas porque no somos Dios. Eso es parte de tener fe que Dios está trabajando y obrando en su pueblo y en a lo que Dios nos ha puesto encargados de su pueblo.
Por eso tendrán doble a contación enfrente, van a dar cuentas doble. Por eso Dios dice, tú no te preocupes, yo me voy a preocupar. Y so Pablo viene y responde con una fe, ¿verdad? No tenían una falsa fe, sino necesitaban ellos seguir. ¿Por qué? Las pruebas es lo que te enseña si tienes fe o no tienes fe. Porque aquí lo que pasó es de que había muchas pruebas que estaban pasando. Entonces esas pruebas enseñaron que tenían amor, que tenían bondad, aunque eran inmaduros. Sí, cuando las finanzas se ponen malas y en tu hogar andas como gallina sin cabeza en tu matrimonio, ahí sabemos dónde está tu fe. Si la enfermedad entra y eso altera tu matrimonio, ahí sabes dónde estás. Si vienen diferentes pruebas en la vida, ahí es donde te vas a dar cuenta cómo reaccionas a esas pruebas, que te vas a dar cuenta dónde está tu fe, o si hay fe verdaderamente. Pablo no podía haber visto cómo respondieron, al menos de que haya una fe. Cuando no hay esto, cuando no hay lo otro, ¿cómo responde la persona? ¿Cómo respondes? No puedes responder como una gallina sin cabeza y luego ya después de que pasa, ay no, estaba mal y No, es ahí mero donde está la tormenta, ahí mero donde están las circunstancias, ¿cómo estás respondiendo? Y por eso hay prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba. Pablo había visto que ellos pasaron prueba y vio basado en cómo reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron? En amor y gratitud. En amor y gratitud. Entonces, ellos estaban agarrados, a lo mejor estaban inmaduros, pero lo que sabían era de que estaban ahí en la revelación de lo que Dios tenía para ellos en un futuro y en el presente. Demostraron su fe en amando prácticamente a sus hermanos en Cristo cuando quizás no estaban las cosas buenas. Ahí es cuando de verdad vas a saber cómo amas. El apóstol el apóstol Juan después clama que el amor de Dios está probado en su gente. Primera de Juan, capítulo 4. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano y a quien ha visto, ¿cómo podría amar a Dios a quien no ha visto? Entonces ahí también está la regla. Si no te puedes someter a la iglesia, si no te puedes someter a la gente que ves, ¿cómo te vas a someter a Dios? No, es que yo, mira, estoy en Cristo. Bueno, pero dice Dios, bueno, ¿cómo dices que te estás sometiendo a mí? No te puedes someter. Yo no lo estoy diciendo, lo dice para Dios, hermanos. Pero después vemos, ¿verdad?, que la bendición de Dios nos debe llevar a una gratitud en el tiempo de tiempos malos, y podemos venir a Dios con nuestras peticiones, hermanos. Podemos venir a Dios con nuestras peticiones. Y vimos específicamente lo que Pablo estaba pidiendo entre medio de la gente de Efesios, entre de la gente que estaba allí en Efesios, ¿verdad? Lo que les dijo aquí, más grande que nada, que tenemos que poner atención, es aquí el 17 y el 18. Aquí nos está diciendo cómo debemos orar, cómo se debe de ver nuestra oración, al uno al otro. Aquí Pablo nos enseña eso, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. Imagínate si tenemos espíritu de sabiduría. Si todos aquí lo que hemos aprendido, unos han estado aquí años. Si imagínate todo lo que has aprendido, todas las clases que has aprendido, todos los diferentes servicios y estudios que han tenido, más los que han tenido ustedes personalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay entendimiento. Pero aquí lo que está diciendo es espíritu de sabiduría, es cómo aplicar todo lo que han aprendido en la vida práctica.
Una cosa es saber ya que yo sé cómo debo de responder cuando hay problemas, y otra cosa es hacerlo. Otra cosa es tener la sabiduría de aplicar esto en nuestras vidas propias. Si podríamos aplicar 10% de las cosas que hemos aprendido en los sermones, en los estudios y todo, hermanos, wow. Wow. Y luego dice así, dice sabiduría, y luego dice de revelación. Entonces, ¿qué quiere decir revelación? Quiere decir que tienes aquí el entendimiento, pero revelación en tu corazón, que puedes ver que en el conocimiento de Él. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos no hemos llegado al conocimiento total de Dios, hermanos. Es más, vamos a tardarnos una eternidad para conocer a Dios. Por eso hizo la eternidad. Quiere decir que todo lo que tienes o todo lo que necesitas espiritualmente y para vivir en esta vida, ya lo tienes. Ya lo tienes. Nomás que hay que se revele, que podamos verlo, hermanos, que podamos verlo. Dice, el entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, para que sepas la esperanza que Él os ha llamado, para que puedas hacer lo que Dios te ha llamado para algo, pero no puedes trabajarlo. ¿Por qué? Completamente, ¿por qué? Porque no has visto toda la revelación de Dios. Por eso estamos batallando. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Quiere decir, y luego arriba de todo, te tengo algo en la eternidad, en un futuro que no es corruptible. Tengo algo especial para ti, para que le eches. Pablo menciona estas 3 cosas específicamente: sabiduría espiritual, la revelación de Dios y un corazón que le dé ojos de ¿qué? Iluminación. Esas 3 cosas, hermanos. Eso es lo que oro yo por la iglesia, lo que oro yo para mí, lo que oro. Sí necesito pan y dinero y finanzas y todo, pero hermanos, el hombre no vivirá de pan solo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en vez de nos la pasamos 80%, ay Señor, de este apuro, del otro apuro, de esta enfermedad, de esto, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y los hijos, y todos preocupados por todo lo demás. Pero ¿qué si oraríamos y decimos, Señor, ilumínalos, que te puedan ver, Señor? Ya se resolvieran todos esos problemas, hermanos. Oh Señor, que pueda yo verte para que yo pueda ser más como tú. Hermanos, no es un deseo. Ay, yo quisiera ser como tú. Eso es lo que como oramos. No, Dios te garantiza que Él te dará todo para que vivas una vida santa, correcta y piadosa y agradable para Él. Te lo garantiza. No sé cuándo, no sé qué, es un proceso, pero dice, va a pasar. Entonces, nuestra oración tiene que cambiar. Por eso dice Santiago, oran pero no reciben. ¿Por qué? Porque no saben orar, no saben. Lo que está diciendo es, tienes poder completo en tu oración, un poder para mover montañas en Cristo Jesús. Tienes un poder para poder derrotar cualquier cosa que trate de ser mal a ti en Cristo Jesús. Tienes el poder de mover edificios, de avivamiento, de dar chispas. Tienes el poder, pero no sabemos cómo usarlo. Después nos va a decir en Efesios capítulo 6, tienes el poder, tienes la arma nuclear de destrucción completa para destruir al enemigo, pero tienes que saber el manual de cómo usarla. Tienes el poder de tener victoria sobre aquel ser humano más peligroso en la historia, más peligroso ahorita, más poderoso antes de Dios, el diablo. Hermanos, si derrotas al diablo, ya derrotaste a todo. Él te tenía en esclavitud. Él tenía control de la vida, de la muerte, de la tumba. Esa es la preocupación más grande que tienes, y Dios te dice, ya tienes victoria. No, quisiera victoria. No, estás garantizada
tu victoria. El diablo es derrotado, ya no tiene poder a la muerte, ya no tiene poder de tu vida, ya no tiene poder de esclavitud. Tienes todo lo que necesitas para pelear esa guerra espiritual en Cristo Jesús. Aquí está. No es un deseo, sino es una garantía que te da Dios. Amén. Eso les dice. Pablo simplemente está haciendo esto. Pablo simplemente está orando que ellos puedan entender y apreciar lo que ya tienen. Ay, hermanos, ¿cómo podemos ser nosotros, verdad? Nos ponemos más atención a lo que no tenemos. Ya no, la juventud ya no la vas a pescar. La belleza se acaba. Lo que sea que tienes ahorita, Dios te lo dio. Y ya tienes todo lo que necesitas. Pero nos concentramos en lo que no tenemos, en lugar de en lo que ya tenemos. Y Pablo quiere que no nomás lo veamos, pero que seamos agradecidos. Que tengamos gratitud por lo que ya tenemos. Por lo que ya tenemos, hermanos. Entonces, Pablo es su oración simple, que puedan ver y entender lo que ya tienen. Ya tienes todo. Cristiano, ya tienes todo. No tienes que ir a buscar al mundo. No tienes que ir a ver a todas las demás, a todos los demás, a todo lo que ellos tienen y lo que tú no tienes y la vida que tú quisieras tener y que no, la vida que tienes ahorita y todo y lo que tienes ahorita es exactamente donde Dios te tiene, ya te ha dado todo lo necesario, ya lo tienes todo ahorita. Porque puedes ser el hombre más rico del mundo y al fin cuando estés enfrente de Dios, eso no va a contar, no va a ver cuánto tienes, vas a estar igualito que esa persona. La única diferencia es, ¿tienes a Cristo o no tienes a Cristo? De nada va a servir. De nada va a servir tu belleza, de nada va a servir tu dinero, tu inteligencia, de nada va a servir todas las cosas que hay en este mundo que tú quieres agarrar, tus deseos, de nada va a servir porque enfrente de Dios no vas a tener eso. O sea, Él no va a ver eso no va a contar, no va a entrar. Dios no va a ver tu género, que si eres mujer o eres hombre o eres lo que sea que dicen ahora. Él no va a ver eso. No vas a andar ahí con feministas y que el derecho, Dios no le va a importar dos cacahuates de eso. Él va a ver tu alma. Es todo. Y Pablo está diciendo, oye, simplemente si te enfocaras en lo que tienes ahorita, vivieras una vida más bendecida. Más bendecida. A lo mejor todos los otros problemas que traes se te quitarían. Pero Pablo dice, te ha dado todo en esta vida hermosa para que tú puedas cumplir, tener una vida piadosa como Él te llamó a hacer. ¿Qué es su voluntad de Dios, hermanos? Acuérdense. La voluntad de Dios es de que estés limpio, sin mancha, enfrente de Él. ¿Para qué? Que estés sin pecado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Dios es mentiroso? No, hermanos. Dios dice, voy a rescatar a esta persona a ver si lo puede hacer. No, Él dice, te sacó de tinieblas a la luz y vas a llegar allí a lo que yo te hice, quieras o no quieras. Unos vamos a voler a puro humo. Ahí en el infierno, así va, el humito, ya estabas ahí, vas a llegar a puro humo. Desnudo. Ahí te van a tener que emprestar la ropa, porque dice así, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Lo mismo. Ahí están las oraciones, hermanos, que debemos de tener. Oigo oraciones y ahí están las oraciones. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Todo está en conocer a Dios, que Dios nos dé esa revelación a cada uno de nosotros, de poder verlo más y más, porque eso causa un cambio. Eso causa algo, eso va a causar buscar el reino de Dios primero y su justicia, y todo lo demás se te dará. Te garantizo que si viéramos y estuviéramos agradecidos con lo que tenemos ahorita, Dios nos daría más y no nos tuviéramos que quejar. Pero estamos bien agarrados con lo que tenemos y estamos bien infelices con lo que tenemos y estamos muy preocupados por lo que no tenemos, que no estás viendo y no tienes esa gratitud. No tienes gratitud. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, fíjate, a la vida aquí, temporal, está hablando de la vida temporal, y a la piedad nos ha sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice aquí, mira, ¿sabes qué? También todas las cosas que pertenecen a esta vida, ¿y qué dice? Siendo que nos ha sido dadas, todo lo que necesitas en esta vida se te dio, para vivir piadosamente. No tenemos excusa de no ser santos, porque Dios es santo. Es lo que está diciendo. Ay, híjole, ¿por qué? No, ¿cómo que por qué no estás haciendo eso? ¿Y por qué no? No, Dios te ha dado todo lo necesario para que puedas ser maduro y santo en Dios y vivir una vida piadosa. No, es que la tentación que yo traigo, el trabajo que yo traigo, el esposo, la esposa que yo traigo, la ciudad en la que vivo, o tú no conoces mi vida, o mi inteligencia, o mi... No hay excusa. ¿Por qué? No es tu poder, es el poder de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo o no? Es todo lo que te voy a decir. El Espíritu Santo es real, hermanos. El Espíritu Santo existe. ¿Ok? El Espíritu Santo lo escondemos en el closet o lo traemos al centro como una cosa majestuosa así para las emociones y todo. Eso es lo que pasa en la sociedad. Los bautistas lo meten en el closet y los pentecostés lo sacan como el mero Dios de toda creación y como es el símbolo de eso. Pero hay un balance, hermanos. Y el Espíritu Santo existe. El Espíritu Santo ahorita mora en el creyente. Si no lo tienes, no vas a querer vivir una vida piadosa. Si no lo tienes, vas a estar bien con tu rebeldía. Si no lo tienes, vas a estar bien con la vida en la que estás viviendo. Vas a estar miserable, pero vas a estar bien con tu vida. Si no tienes el Espíritu Santo, vas a estar contento totalmente en el conocimiento que ya tienes, si tienes conocimiento en la Biblia. Si no tienes el Espíritu Santo, vas a estar contento nomás oyendo un devocional o leyendo, pero no vas a ver y escudriñar la Biblia. Hermanos, si no lees la Biblia, nunca vas a tener ganas de leer la Biblia. Y si no, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos hace al cristiano? ¿Qué es lo que hizo la iglesia de Éfesos, aunque estaban inmaduros y estaban haciendo cosas que no debían? Pero ¿qué es lo que los hizo todavía aún así amar y tener reverencia a Dios? El Espíritu Santo. Y cuando Dios les da la palabra y la carta, hubo cambio en esa iglesia, hermanos. Recibieron unos la palabra de Dios y los otros no eran de ahí. Pero hubo algo genuino, porque cuando Pablo predica la palabra de Dios a esta iglesia, el Espíritu Santo responde. Cuando andas mal y te están diciendo, andas mal y aquí está la palabra, y ahí estás, y sigues, no hay Espíritu Santo, hermanos. Así es lo que dice la palabra de Dios. Es importante entender eso, hermanos. Lo que dice aquí Pedro. Tenemos que entender que el Espíritu Santo está presente, el Espíritu Santo está dando entendimiento, el Espíritu está dando victoria en el creyente, el Espíritu Santo está dando entendimiento y revelando a Cristo, revelando a Dios, el Espíritu Santo está dando madurez, el Espíritu Santo está dando sabiduría, el Espíritu Santo selló tu garantía que nada te separará de la mano de Dios.
hay que poner la posición del Espíritu Santo, hermanos. Y nuestra meta debe de ser entender. Si tenemos el Espíritu Santo, nuestra meta debe de ser entender y apreciar lo que ya tenemos en Dios. Esa es la meta, hermanos. Es la meta. En veces Dios no me da lo que yo quiero, hermanos. Y yo le digo, yo puedo. Y quizás sí pueda. Pero, ¿qué le puedo decir a Dios? Me ha bendecido. A mí no puedo. A mí me ha bendecido inmensamente. Hermanos, iba al infierno como egoísta, con orgullo, con inteligencia, al infierno. Y me rescató. Su gracia es suficiente, hermanos. En veces, desafortunadamente, no estoy contento con Dios. Llegamos a un punto, no estoy contento contigo, Señor. Buscamos llenar ese vacío en otras partes. Y ahí te quedas. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo me revele, hey, ¿qué onda? Allá no vas a hallar nada. Métete aquí. Métete aquí. Lee la Biblia. Si no la entiendes, sigue leyendo. Agárrate nomás de lo que entendiste. No estés así como tus bendiciones, nomás estás contando lo que no tienes en lugar de lo que tienes. Agarra tu Biblia, léela, y si no la entiendes, vas a entender algo. Y ese chiquito algo que entiendas, síguele para adelante. Hermanos, está compartiendo, hermanos, sin la Biblia, si no le echamos a la Biblia, no le queremos dar entendimiento a la Biblia, entonces ¿qué esperanza hay que esté el Espíritu Santo en ti? Si no tienes ese deseo de leer la Biblia, nomás tienes el deseo de entendimiento. Mira, deja oigo este sermón, deja oigo a esta persona, deja leo este libro. Todo lo que quieres es acá. Tú tienes que escudriñar las palabras. Tú tienes que leerlas. Hay diferencia de estar yo acá arriba y predicar la palabra y estar acá arriba y a ver qué está agarrando otra persona. Aquí está la palabra de Dios revelada en mi corazón y viendo la condición de la congregación. Es algo personal, hermanos. Otros pastores no tienen su vida. Otros pastores no van a venir a ponerlos a contables a ustedes. La iglesia local, los hermanos y los líderes que Dios te ha puesto, ahí es donde está el what's the matter. Es fácil estar bajo, hombre, te enseñanzotas, pero no va a venir a tocarte en la puerta y checarte, chiquitos. Entonces, Pablo dice, ya tienes todo, cristiano. Las Escrituras nos enseñan que tenemos todo y podemos nosotros tener un deseo de hacerlo. Podemos comenzar a ver algo más que las Escrituras y nos metemos en problemas, hermanos, porque nada te va a llenar allá, todo te va a llenar aquí. Les compartía, mira, hermanos, tenemos ese deseo naturalmente, pero no queremos. Y otra vez, tienes el Espíritu Santo es lo que te preserve hasta el fin, hermanos. La iglesia local te preserve hasta el fin. Las Escrituras te preservarán hasta el fin. Si eres de Dios y no estás con el Espíritu Santo ni con las Escrituras, entonces no vas a llegar hasta el fin. I'm sorry. Ahorita en el Netflix, hermano, mira, leyendo la Biblia te lleva leyendo más la Biblia. Amando las Escrituras te llevan a amarlas más y más. Si no las estás leyendo, nunca vas a tener una pasión para la Biblia. Si no estás luchando en las Escrituras, nunca vas a tener una pasión para agarrar la Biblia. Tienes que luchar. Quiere decir que no va a entender cosas, no va a ser, tengo que luchar porque me da sueño, tengo que luchar porque me da el tiempo, pero estoy luchando, estoy cortando cosas para poder estar en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a estar diciendo que lo hagas. Pero nos sentamos ahí, culpables. En el Netflix, ahorita también ando uno de la historia de Selena. Biri Biri Bam Bam. ¿Y qué pasa, hermanos? Ves un episodio de lo que sea que vayas a ver, una novela o lo que sea. Ves un episodio y ¿qué te hace? Te da ganas de ver otro y te da ganas de... Entre más le entras, ya después ya quieres ver todos los episodios. ¿Ves?
Igual la Biblia, hermanos, si eso no está pasando en la Biblia, pero está pasando en una novela o en el Netflix o en lo que sea que andes haciendo, entonces algo está mal. Una banderita roja. Hay que verla. Ahora, no estoy diciendo que no pueden verles, pero hermanos, tenemos que estar aquí. Tenemos que estar aquí. Entonces, escuchen esto, hermanos. Porque tengo que ya resumir, se nos acaba el tiempo. Nuestra meta es entender y poder apreciar lo que Dios nos ha dado ahorita, lo que ya tenemos en Dios. ¿Ok? Dios es suficiente, Cristo es suficiente. ¿Ok? Todas las otras cosas a lo mejor en ellos mismos no pueden ser mal, hay buenas tradiciones, buenos ritos, pero cuando estas cosas se ponen en la manera, en el camino de tú poder ser piadoso o poder vivir una vida piadosa, entonces lo que estás haciendo es, estás haciéndote menos como Cristo y más como el mundo. Y quiero que escuchen esto, hermanos. Dice así Pablo, lo que quiere decir Pablo de la oración. La oración no es presentar una lista de deseos. Yo por eso los miércoles les digo, si ahí dice oración allá afuera, que sea oración, no sermón. Yo por eso trato de 8 minutos, 10 minutos y pum. Porque así podemos ver los corazones de la gente. Esto no se hizo para que nomás ore queremos oír el corazón de la gente. ¿Cómo líderes, pastores, hermanos en Cristo van a saber lo que está pasando o cómo está tu vida si no estamos oyendo las oraciones? Dice la palabra de Dios que nos debemos de juntar hasta en casas de orar, hermanos. Y si no estamos oyendo las oraciones, y no, por eso esa ha sido mi pelea por mucho tiempo, ¿verdad? Quiero que oír las oraciones para yo saber cómo orar también por ustedes. Y veo la madurez de sus oraciones, o la madurez de su oración, o la condición de su oración, o no para criticar en algo malo, hermanos. Incluso las oraciones más hermosas han sido las más pequeñas. ¿Qué dijo? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Wow, qué oración tan poderosa. Sí creo, pero ayúdame porque tengo duda, tengo incredulidad todavía. O sea, no. Qué oración tan impactante, hermanos, que podamos orar. ¿Sabes qué, Señor? Sí soy creyente, pero fortalece mi fe. Fortalécela. Eso es impactante. Pero también podemos nosotros ver el corazón cuando oigo a mis hijos orar. Cuando la chiquitita va a decir, ya ora, y si no vas a orar, todas han sido así, ¿ok? Yo sé que ustedes tienen hijos que igual hacen lo mismo, ¿ok? Eso no los salva, ¿ok? Pero el punto es de que ellos entienden que hay algo que tiene que ir ahí. Ya su relación con Dios es verdad. Pero escucho, porque de repente la de 2 años que tengo ahorita está orando por cosas muy maduras. ¿Pero por qué? Porque oye que alguien tiene cáncer y que no sabe que es cáncer, ¿verdad? Ora por su abuelita porque mi mamá pues enviudó hace muchos años, pero ella apenas se dio cuenta y está orando por ella porque su abuelito está muerto. Así me dijo ahora, oye, tu papá está muerto. Y así me vino y me dijo, ya se dio cuenta. Cada rato me recuerda. Ayer también estaba viendo al abuelito de su abuelito, el papá de mi esposa, y luego dice, el papá de él está muerto. Y les dijo ahí a todos en el restaurante. Pero puedes oír sus corazoncitos donde están. Y una cosa que les digo a mis hijas, de repente entro y hago esto. ¿Cómo está tu vida de oración? No aquí orando por tu comida, o sea, ¿cómo está tu vida privada de oración? Y ahí te dice mucho. ¿Estás orando con tus hijos y escuchando sus oraciones? ¿Estás orando con tu cónyuge y escuchando sus oraciones? ¿O tú nomás estás orando todo y dejando de ir? No escuchas. Eso es lo que pasa, eso es atraer el corazón de tu cónyuge, atraer el corazón de tus hijos. Por eso somos negligentes en esas áreas y cosas pasan. Cosas pasan. Y Pablo lo que está diciendo y está presentando, está diciendo, mira, la oración no es una lista de deseos y de pedir que nos bendiga a Dios en todas estas cosas.
Señor, mira, tengo esta lista de deseos. Esto es lo que quiero, mis hijos, mi dieta, y bendice eso. La oración no es tratar de hacer que Dios use su poder para que te dé lo que tú quieres. Y eso es lo que hacemos. Señor, mira, esto es lo que quiero, usa tu poder y la sangre de Cristo. Quiero que sepas, hermanos, que por favor no anden usando la sangre de Cristo para mi alta presión o que me cubra de nada, porque en la Biblia la sangre de Cristo solamente es para una cosa, para el perdón de los pecados, hermanos. No es para que vayas y la pongas en un carro o en una presión o en una enfermedad o que te cubra, que vas manejando y que me cura. No, lo que me cubre la sangre de Cristo es que yo tengo vida eterna en Él y Dios me protege porque soy hijo de Él en el camino. Pero usamos la sangre de Cristo como que es una, alacabán, ¿verdad? Como una poción de magia. Y eso es no respetamos a Dios. Le hemos hecho la sangre de Cristo, nomás en el nombre de Cristo clamo esto. Oye, ¿quién somos nosotros? Que se haga su voluntad, Señor. La sangre de Cristo me cubre a mí de mis pecados, de la justicia. Y ahora soy hijo de Él, entonces toda protección, hasta sus ángeles mismos me cuidan. No necesito la sangre de Cristo para eso, porque ya soy hijo de Él y Él es el creador y todo protector de toda mi vida y de la vida de sus creyentes. Ya digo, Señor, cuídame si es tu voluntad. Pero ¿para qué anda ahí con? No, vamos a comprar este carro en la sangre de Cristo. La casa, nómbralo en el nombre de Cristo, que te lo dé. No, hermanos, a mí la otra vez me andaban, no, tienes presión, no, el que la sangre de Cristo lo cubre, o sea, que tienes, que es vas a sacar una gallina, ahí una pata de gallina y ahí una hierba, a mí eso es lo que es, hermanos, lo usamos como una brujería. Humo y un cigarro y un puro, ¿qué estamos haciendo? Es horrible meter la sangre de Cristo en esas cosas, hermanos. La oración, hermanos, no es para que nosotros le clamemos a Dios que usa su poder para que te dé lo que tú quieres. Dice el mismo Cristo, tu voluntad que se haga, no la tuya. La oración es para llegar al trono, a la infinita soberanía del universo que es Dios, que pueda usarnos para cumplir su voluntad. Para eso, Señor, úsame para cumplir tu voluntad, Señor, lo que tú me has creado. Es una cosa de que tenemos que concentrarnos y pedirle a Dios. Si le sabes que Dios, sí, pide por tu pan diario. Sí, pide por el enfermo, hermanos. No estoy diciendo que no pidas por el enfermo. Pide por cuidado por ellos, hermanos. Pero esas cosas infinitamente lo que ellos necesitan es a Cristo. Oremos que Dios les lo rescate. Y si es un hermano en Cristo, ¿sabes qué? Sánalo si es tu voluntad, Señor, pero ilumínalo para que pueda ver tu gracia, tu misericordia, para que pueda ver lo que ya tiene en ti. Si es un creyente, dile, Señor, sí, yo sé que tiene problemas de matrimonio, sí, yo sé que tiene problemas con su hijo, pero Señor, ilumina los ojos de su corazón para que te pueda ver y saber que todo lo tiene en ti ahorita. Y te garantizo que se va a arreglar un poco más el matrimonio, se va a arreglar un poco más los hijos. Y ahí está, hermanos. Ora, Señor, pruebe el pan diario. Por favor, Señor. Pero, Señor, ilumínanos para poder servirte para lo que nos has llamado a hacer, para tu gloria, hermanos. Por eso la concentración de la oración de Pablo se concentra en que entender a Dios, conocer a Dios. Esa es la oración que nos mueve hacia Dios, no hacia nosotros. Cuando oramos así, nos mueve hacia Dios y hacia conocerlo a Él. Pero si oramos de otra forma, la oración es de nosotros, se trata de nosotros. Cristo es suficiente, hermanos. Él es suficiente para nosotros. Y tienes poder en tu oración, yo lo he visto.
Difícil, hermanos. Oración de mi madre, ¿verdad? Haz lo que tengas que hacer con él. A lo peor que se puede hacer. No, cuídalo, que no le pase. Pues andas mal, mijito. ¿Cómo vas a cuidarlo? Si ando mal, pues mi mamá veía orando, cuídalo de las transacciones malas que andamos haciendo, en las cosas malas que andamos. Mejor, Señor, haz lo que tengas que hacer para que ilumine su alma, para que venga a tus pies. Es difícil, porque no queremos que les pase nada a nuestros hijos, hermano. Pero al fin valoramos más lo eterno que lo terrenal. Yo prefiero que entre mis hijos, y lo digo esto, que la copa pase, hermanos, por favor que no me pase, Señor, si no es tu voluntad. Pero prefiero que entren mis hijos ahí sin piernas, sin ojos, paralizados, lo que sea, que vengan a Cristo en este mundo para que puedan estar una eternidad con Dios, hermanos. Igual cada uno de ustedes. Igual cada uno de ustedes. Que no sea en vano el cáncer que nos puede pegar, que no sea en manos los financiamientos, problemas que van a entrar, que van a venir, que va a explotar esto que está pasando en esta economía, porque agárrate, te estoy diciendo, no te toma un genio para saber que esto va a explotar bien, algo que nunca hemos visto. Enfermedades, cánceres, gente joven, si es necesario para que se salven. Pero, Señor, que esta copa pase, pero que se haga tu voluntad. Porque Él cuenta, hermanos, Él ya te ha dado todo lo que tienes que hacer para vivir en esta vida, hermanos. No necesitas estar pobre ya. Quítate la mentalidad de pobreza. Ya no eres pobre. Eres rico en Cristo Jesús. Tienes todo. Todo. Físicamente, monetarmente, la herencia que tiene Dios no tiene precio. Para de pensar como pobre. Para de pensar como víctima. Para de pensar como ingrato, que es ingratitud. Comienza a pensar, mira todo lo que tengo. Ni el hombre más rico aquí tiene o pueda comprar lo que Cristo te ha dado, lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Nada. Nada. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, por favor te pido en este momento que nos des una paz en nuestros corazones, Señor. Que tú eres un Dios fiel, amoroso. Nos dices lo que nos dices, Señor, no para apachurrarnos, sino para despertarnos, para ayudarnos a ver realmente cómo son las cosas. Señor, yo sé que te fallamos. Yo sé, Señor, que podemos actuar hasta peor que los del mundo a veces. Pero tenemos una garantía que si de verdad somos regenerados y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que tú vas a despertarnos y que tú nos vas a llevar. Que no nos vas a permitir seguir viviendo estas vidas, Señor. Te pido, Señor, que ilumines cada creyente aquí esta mañana y los que nos están oyendo. Que nos des un conocimiento de ti, Señor. Que nos ayudes a reconocer, Señor, porque yo fallo en veces en ver lo que ya tengo y estar agradecido con lo que ya tengo. Ayúdanos, Señor, a poder alabarte como tú te lo mereces, Señor. Con gratitud, Señor, con humildad, porque antes de alabanza viene la humildad. Y cuando no tenemos gratitud, Señor, no hay humildad. Que puedas abrir los ojos de nuestros corazones, que los ilumines, Señor, para verte más, Señor, para vivir verdaderamente como tú nos llamaste a vivir, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz y la resurrección. Señor, que nos sigas, Señor, iluminando para la honra y la gloria tuya, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.
toda honra y gloria a Dios por su palabra.